Si te gusta nuestro contenido y te genera algún valor, te invito a suscribirte a Método ATR en YouTube y a seguirnos en nuestro Instagram, Nicolás Vázquez Toledo, donde todos los días subimos reflexiones, códigos de los libros leídos, contenidos nuevos y recomendaciones de lectura. Además, podés sugerirnos libros y los estaremos leyendo con las recomendaciones que ustedes nos hagan. Sin más demoras, empezamos con la lectura. La batalla del futuro. Algo en qué creer. Autores: Mateo y Augusto Salvato. Prefacio. George Orwell dijo alguna vez que ver aquello que se presenta delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante. Probablemente sea por eso que nos resulta mucho más fácil estudiar la historia que interpretar, entender y analizar el presente. Este libro busca algo que a priori podría parecer más difícil: pararse en el presente para entender el futuro y brindar, muy humildemente, una serie de herramientas que pueden ayudarnos a surfear el tsunami que nos toca vivir. En la cultura china existe una extraña maldición que dice algo así como: ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Evidentemente, el diablo sabe más por viejo que por diablo, y esta civilización milenaria algo entiende de maldiciones. Si estás sosteniendo este libro entre tus manos, casi con seguridad no tuviste la bendición de vivir en una época aburrida. Los tiempos que corren son el paraíso de cualquier chino maldiciente encabronado. Pero el mundo no es de los que se quejan de su suerte, sino de los que se animan a desafiar a su tiempo. La pandemia de COVID-19, además de retrasar casi un año la publicación de este libro, puso de manifiesto muchas de las cosas que escribimos intuitivamente hace más de un año: la necesidad de tener una mirada global, el empoderamiento de los individuos, la crisis de las instituciones, políticas, educativas, financieras, la descentralización y la presencia de la tecnología en cada uno de los aspectos de nuestra vida. No hace falta ser Nostradamus para verlo antes, pero el 2020 hizo una especie de zoom in en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y aceleró una transformación que sin dudas estaba en camino. La revolución tecnológica que vivimos está cambiando nuestra realidad como nunca antes, y esto trae aparejadas un sinfín de oportunidades, así como también una serie de amenazas y peligros que debemos tener en cuenta. En su libro 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari comienza aclarando que su intención no es destacar las cosas buenas de la tecnología. A confesión de parte, relevo de pruebas, ya que para esto están los emprendedores y empresarios tecnológicos. En consecuencia, les toca a los sociólogos, filósofos e historiadores, como yo, hacer saltar la alarma y explicar todas las maneras en las que las cosas pueden ir terriblemente mal, dice Harari. Por suerte para nosotros tenemos a las dos partes dentro del equipo. Este libro está escrito por un especialista en ciencias sociales y un emprendedor tecnológico. Así que si el lector está buscando el utopismo tecnológico de las Big Tech o la distopia al estilo Black Mirror de Harari, no las va a encontrar en estas páginas. El pesimismo vende y da aires de inteligencia, pero por desgracia no buscamos ninguna de las dos cosas. Como reemplazo, les ofrecemos una mirada complementaria de optimismo realista, que nos ha valido más de una discusión, insulto y revoleo de ojos y de otras cosas, pero con la que ambos quedamos lo suficientemente conformes como para firmar con nuestros nombres y apellidos compartidos. El mundo post-COVID es un mundo en crisis, donde la mezcla de intensidad e incertidumbre es el signo de nuestro tiempo. El río está más revuelto que nunca, y no descubrimos nada si decimos que en este contexto los que ganan son los pescadores. Pero aquellos que se destacan en el arte de la pesca no son solamente los que tienen las mejores cañas, sino los que logran interpretar mejor hacia dónde va el río. Dicho en criollo y sin paralelismos ni goteras, aquellos países, instituciones e individuos que tengan buenos recursos materiales, tecnológicos o económicos
tienen muchas más chances que los más vulnerables de salir bien parados de este mundo incierto. Pero para aquellos que por diversos motivos no tienen las mejores condiciones materiales o se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad, la capacidad de identificar hacia dónde se mueve el mundo es crucial. Un buen jugador de ajedrez siempre tiene que estar un par de jugadas más adelante que su adversario. Sabemos que los libros solo son necesarios para los autores, por lo que esperamos que leer este les sirva al menos un cuarto de lo que nos sirvió a nosotros. Poner en papel muchas ideas que rondan por nuestra cabeza, en las próximas páginas daremos nuestra humilde contribución para pensar hacia dónde se mueve el mundo y cuáles son las batallas que tenemos por delante. En nuestra opinión, identificarlas requirió de siglos estelares de charlas, reflexión y discusiones de sobremesa entre los autores. Tuvimos la suerte de saber rodearnos de gente mucho más inteligente que nosotros y aprender de ellos. Por eso, les agradecemos su generosidad y no necesitamos nombrarlos, pues sabemos que al leer esto se sentirán identificados. Agradecemos también a nuestra editora, Denise Maurici, por su gran trabajo, a Carlos Fossati por el increíble arte de tapa que introduce este libro, a vos que caíste acá en nuestras páginas y muy especialmente a nuestros padres por nunca desentenderse. Estamos quizás muy repetitivos en estos primeros párrafos con el tema China, en consonancia con nuestros tiempos, pero en esa cultura, como en muchas otras de Extremo Oriente, el apellido va por delante del nombre. Esto tiene que ver con muchos factores y levanta debates muy profundos sobre el rol del individuo y su relación con la sociedad en los que no queremos entrar, pero queremos destacar esta idea, tan presente en esa cultura y en muchas otras, que la familia es lo primero. Ambos autores estamos convencidos de que más allá de nuestras capacidades individuales, difícilmente estaríamos aquí escribiendo este libro de no haber sabido por nuestra familia, la familia Salvato Canle, que tuvo el valor de darnos alas y enseñarnos a volar, en lugar de volar con nosotros a cuestas. En la antigua Roma se entendía la paternidad como norma del buen ciudadano, como una obligación cívica. Si esto fuera así hoy, nuestros padres serían ciudadanos ejemplares. Por último, dedicamos el más especial de los agradecimientos al chino catador de murciélagos que nos maldijo. Si pudiéramos, volveríamos a elegir este tiempo interesante. Buenos Aires, enero 2021, Mateo y Augusto. Prólogo. Semillero a prueba de montañas rusas, por Sebastián Campanario. Años atrás, una compañía de gaseosas lanzó una nueva bebida, prima hermana de la original, pero con otro edulcorante y un sabor ligeramente distinto. Hubo un enorme gasto en comunicación, el producto se consumió unos meses y luego su demanda se fue desvaneciendo, hasta que desapareció del mercado. Por aquella época, un publicista me aseguraba divertido: es una marca tan pero tan buena que no importan las macanas que hagan los responsables de marketing para destrozarla. No lo van a lograr. A veces pienso que pasa algo parecido con la macroeconomía argentina y el semillero de economía del conocimiento que sigue floreciendo a nivel local. A pesar de que estamos en el top 3 de países con peor performance macroeconómica en los últimos 20 años, con un récord de años transcurridos en recesión, la Argentina sigue rankeando mucho mejor cuando se miran variables de innovación, creatividad y economía del conocimiento en general. Como decía la ironía del publicista, no importa cuánto se esfuerce, en este caso la gestión económica, por destrozar este terreno fértil, no lo van a lograr, o al menos, por suerte, no lo lograron hasta ahora. Cuando se habla de tecnología, se la suele considerar a efectos simplificadores como si se tratara de un fenómeno único y compacto, y la realidad es que existen miles de tipos de tecnología, cada una con un sesgo más o menos humanizante, o con mayor intensidad en el uso del capital,
o de trabajo, o con mayor o menor huella de carbono contaminante. Algunas tecnologías son tan intensivas en capital que quedan solo para un selecto club de países ricos que pueden afrontarlas. Las computadoras cuánticas más modernas, por ejemplo, cuestan decenas de millones de dólares, con lo cual solo los Estados Unidos, China y alguna nación más pueden anotarse en la carrera con chances serias de tomar la delantera. Por lo general, lo que se conoce como tecnologías de propósito general, GPT en sus siglas en inglés, el motor de vapor, la electricidad, la PC y ahora la inteligencia artificial, requieren de enormes inversiones y son menos propensas a saltos de rana que si se producen en otras tecnologías, que si se producen en otras tecnologías. Pero hay otros campos donde prevalecen las ideas y la calidad de los recursos humanos. Y ahí es donde países con el desarrollo de la Argentina tienen chances de lograr hitos que cambien el mundo, como promueven Mateo y Augusto. En el campo de la biotecnología, el país cuenta con profesionales de primera línea a nivel global, además de un récord de premios Nobel y una historia muy rica, como detallan los autores más adelante. Hay quienes sostienen que, así como en el siglo XX fue el siglo de la física, el que vivimos actualmente será el siglo de la biotecnología. Para la Argentina es un tema doblemente clave, porque nuestra matriz económica tiene un núcleo central atado a la agroindustria y a la producción de alimentos para el mundo. El de blockchain, la arquitectura de programación que está detrás de las principales criptomonedas, pero que hoy abarca un campo de aplicaciones mucho más amplio, es otro ejemplo de una tecnología intensiva en ideas, y aquí el hub local es uno de los más destacados de la región. Es un caso paradójico, en el que las penurias de la macro local no solo destruyeron el terreno, sino que lo fertilizaron. Las primeras criptoiniciativas surgieron a la sombra del cepo de la década pasada, para encontrar instrumentos de cobro alternativos. En esta propensión, al tratar a la tecnología como si fuera un fenómeno uniforme, se suele describir a sus avances como deshumanizantes, y la realidad es que este sesgo, como explican los autores, va a depender de las acciones que tomemos los seres humanos. La tecnología no es un estado climático que viene dado desde afuera, sino que sus efectos son moldeados por las políticas públicas, los esquemas de incentivos que se generen y nuestros hábitos y decisiones. Un traductor en tiempo real para personas sordomudas es una disrupción tremendamente humanizante, que aumenta y potencia el vínculo entre personas que antes estaban más aisladas. Una plataforma que me contacta con la dueña o dueño de un departamento para alquilar por día cuando vamos de viaje, quien nos pregunta si nuestros hijos tienen alergias para ver qué tipo de comida dejar en la heladera, implica una experiencia mucho más humana, gracias a la tecnología, que pasar ese tiempo en una habitación impersonal de una cadena hotelera. Y aquí los ejemplos son infinitos. Mateo y Augusto son dos exponentes destacados de este semillero increíble que tiene la economía del conocimiento en la Argentina. Están ubicados en el centro de la tecnología exponencial del momento, la inteligencia artificial, la robótica y la informática en general. Hacen, no paran de generar proyectos, discuten a muerte con los que se quieren ir del país, comparten sus ideas con un esfuerzo de divulgación y buscan impacto en inclusión, todo con la originalidad, la desfachez y la frescura de los integrantes de esa zona etaria en el límite entre los millennials más jóvenes y la generación Z, que se viene con todo. Lo compruebo a diario con mis 3 hijos. Este libro es una invitación a explorar este mundo al que la montaña rusa de la macroeconomía y la grieta política apenas le hacen cosquillas. Introducción. Algo en qué creer. ¿No les llama la atención que los autores que estudiamos en la escuela e incluso en la universidad son siempre de los mismos países? De pequeños, siempre nos llamaba la atención cuando mencionaban a la Argentina en algún capítulo de una serie o en alguna película. Admitimos que nos reconfortaba un poco ver que todas las invasiones alienígenas, los apocalipsis zombies y las catástrofes naturales se producían lejos de casa. Pero de todas formas, resultaba un poco molesto, algunos amigos del resto de América Latina dirán, quizás con razón,
que este malestar se trata meramente del complejo ombliguista de los argentinos y que en realidad es normal que el mundo no gire alrededor de nosotros. Ok, es probable, lo tomamos. Pero más allá de eso, si hacemos un repaso rápido por las grandes ideas que ocupan nuestro corpus teórico, pareciera que la historia universal de las ideas es más bien la historia parcial de algunas ideas ubicadas casualmente en ciertos sectores del globo terráqueo. No creemos que esto sea parte de una conspiración del norte global en contra de un pobre sur indefenso y subdesarrollado por culpas ajenas. Pero dicho esto, sí creemos que la periferia, por un motivo u otro, siempre ha tendido a ver la realidad con lentes prestados, y en lo que se refiere a la reflexión, tendemos más a adaptar que a producir. Por eso mismo, la primera aclaración que queremos hacer es que este es un libro escrito desde las periferias hacia el centro, en el que intentaremos reducir al máximo posible los ejemplos y menciones a la Argentina para poder retratar una realidad más amplia, sin renegar de nuestro carácter argentino y latinoamericano. Si usted, querido amigo lector, está tomando este libro desde otro lugar de América Latina, que como ya justificaremos inmediatamente incluye a España, sepa que este libro está también pensado para su contexto y que las menciones a la Argentina no son otra cosa que fruto de nuestro gen ombliguista. Sepan disculpar. La obsesión con el presente. Los argentinos tenemos una relación conflictiva con el futuro. Pasamos una mitad de nuestro tiempo mirando el pasado y la otra obsesionados con el presente. Pero nos olvidamos de dejar un rato para pensar en el futuro. Miramos el pasado con añoranza y desprecio al mismo tiempo, lo que fuimos y lo que no pudimos ser, por culpa de otro. Buscamos culpables y momentos en los que todo dejó de ser color de rosa, si es que alguna vez lo fue. Tras recorrer casi todos los rincones de América Latina y buena parte de España, y hacer maravillosos amigos en todos esos lugares, descubrimos que esto no solo era un mal propio de la Argentina y su pretendida, y muchas veces totalmente falsa, excepcionalidad. América Latina, de la cual España, guste o no a algunos españoles, ambos autores, nota al pie, ambos autores llevamos con mucho orgullo la nacionalidad española, junto con la Argentina, por ius sanguinis, 2 de 4 abuelos son nacidos y criados en Galicia, ius solis, hemos vivido y estudiado ahí, y también porque nos hemos criado con historias de aldeas, montes y olor a tortilla y acento gallego. Por lo tanto, América Latina, de la cual España, guste o no a algunos españoles, es una parte no reconocida oficialmente, vive aferrada al pasado. Para Andrés Oppenheimer, la obsesión con el pasado es la principal problemática generalizada en los países latinoamericanos, pues mientras otros gobiernos están preocupados por innovar de cara al futuro, nosotros nos dedicamos constantemente a generar debates entre nuestros héroes o villanos, según quien lo mire, del pasado, sus logros o sus fracasos, y pretendemos imitarlos, cayendo en una pasión necrológica que consume gran parte de sus discursos políticos y la energía de sus gobiernos. Nota al pie, Oppenheimer, Andrés, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, editorial de Bolsillo, 2018. Sin ir más lejos, en plena pandemia de COVID-19 y consecuentemente en plena cuarta revolución industrial, se generó en las redes sociales una discusión entre los próceres argentinos que se encuentran en los billetes, mientras que en la España de 2019 ocurrió lo mismo alrededor del lugar en que se ubicaba la cripta del ex dictador Francisco Franco. Más allá de la postura que tengan cada uno sobre los temas mencionados, resulta sintomática la constante disputa política por el pasado. Y no decimos esto desde el desprecio por la historia, que es trending topic en muchos espacios políticos del siglo XXI. No se puede hacer política sin tener en cuenta la historia, pero tampoco se puede hacer política sin mirar hacia adelante. Como amantes de la historia, consideramos que obsesionándonos con el pasado, no vamos hacia ningún lado. Sin embargo, hay un pequeño matiz en el que no coincidimos del todo con Oppenheimer. Tras reflexionar largo y tendido sobre este tema, originalmente este título iba a llamarse
la obsesión con el pasado. Llegamos a la conclusión de que el pasado nos sirve más bien como un espejo para ocuparnos de nuestra verdadera obsesión, el presente. La coyuntura, el historiador gallego Santos Julia Díaz, nota al pie, notará el auditor que las referencias a Galicia y los gallegos son recurrentes en estas páginas. Lo avisamos de antemano. Tenemos el corazón puesto en la provincia número 25 de la República Argentina, que solo por cuestiones de geografía, ciencias injustas y las hay, ha quedado ubicada en Europa. Julia Díaz, por lo tanto, el historiador gallego Santos Julia Díaz, solía decir que cuando los políticos se meten con el pasado hay que tener mucho cuidado, pues cuando se toma con demasiado énfasis la narración histórica como un insumo de la política partidaria, lo que verdaderamente se pretende es manipular el presente. Y como decíamos, si hay algo que verdaderamente nos obsesiona a los argentinos es el presente, ese acelerado día a día en el que estamos inmersos. Somos una sociedad altamente coyuntural y eso pone en peligro dos cosas que son primordiales para cualquier país: la interpretación de nuestro pasado y la planificación de nuestro futuro. En un momento como el que estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de encerrarnos en la cárcel del presente. Mirar hacia adelante puede ser abrumador, pero es la única forma de lidiar con lo urgente. Jorge Lanata escribió alguna vez: "Soy argentino porque espero". ¿Qué esperamos? Que vuelva el líder, que termine la dictadura, que baje la inflación, que lleguen las vacunas, las elecciones o el verano. Esperamos porque creemos que nosotros no podemos hacer nada, que el rumbo del país pasa por otro lado y que como individuos solo podemos quejarnos en voz baja desde el asiento de atrás de un taxi, escondidos detrás de un avatar de Twitter o con una cacerola en una plaza. El punto es quejarnos sin proponer, porque quejarnos es parte del presente, pero proponer implica mirar hacia el futuro. Las consecuencias de obsesionarnos con el presente y con el pasado se vuelven mucho más palpables en momentos de crisis. Ni bien estalló la crisis que trajo la pandemia de COVID-19, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en Instagram un discurso sumamente ilustrativo de esa realidad. Sí, en Instagram. Hemos tratado de hacerlo mejor y hemos fallado. Nuestro país es demasiado pobre. El 90% de la población no está bancarizada y no tenemos censo hace 14 años. Estamos haciendo lo posible para arreglar todo lo que estuvo mal por décadas en una semana. Nota al pie, @Nayib Bukelele en Instagram, publicación del 30 de marzo de 2020. Resulta evidente, pero el contexto actual lo ha vuelto más palpable. En una semana no se soluciona lo que durante años no se hizo por no tener mirada al futuro. Este no es un libro sobre política latinoamericana, y no estamos haciendo un plagio barato de la famosa pipa de Magritte para hacernos los intelectuales. Efectivamente, el tema de este libro no es la política, y tampoco lo es la realidad actual argentina. El tema de este libro es el futuro. Sin duda, un gran desafío para una región que, como decíamos, está obsesionada con el presente. Una pregunta que podría estar haciéndose usted ahora, querido oyente, es: ¿por qué estos tipos empiezan un libro sobre tecnología y futuro hablando sobre la obsesión de los latinoamericanos con el presente? No vamos a esquivar la aguja, nos hacemos cargo y tenemos dos respuestas a esa pregunta, aunque no resulten del todo satisfactorias, tienen la ventaja de ser completamente genuinas y honestas. La primera respuesta, un poco más técnica, es que este tampoco es un libro sobre tecnología per se. La tecnología, si bien es una figura esencial de estas páginas, no puede considerarse la protagonista estelar de la obra. Este libro trata sobre el futuro, y el futuro va mucho más allá de lo tecnológico. La tecnología no vive en el futuro, ni en el pasado, ni en el presente, ni vive con nuestras limitantes temporales. La tecnología simplemente es. En todo caso, los que pensamos en el futuro somos, y siempre seremos, los seres humanos, verdaderos protagonistas de esta batalla. La segunda respuesta al interrogante incisivo de más arriba, y con la que esperamos efectivamente convencerlo de seguir oyendo este libro, es que nuestro contexto nos define. O sí, o si no, o si no nos define, al menos nos influye bastante.
No nacimos ni en Suecia, ni en Israel, ni en Corea del Sur. Somos dos hermanos nacidos y criados en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, a 2 cuadras de la Plaza Irlanda, en el seno de una familia de clase media, primera generación de profesionales y con abuelos que vinieron a Buenos Aires desde Galicia, Tucumán y Navarro, PBA, con una mano adelante y otra atrás, como le gustaba decir a cada uno de ellos. Crecimos viendo a nuestros familiares y amigos diciendo que este país no tenía futuro, con nuestro padre que nos contaba cómo se fundió con la hiper, pero por suerte zafó del corralito, y nuestra madre contándonos las miserias del sistema educativo argentino, sin agua caliente, con techo de chapa, sin cloacas, con docentes que no sabían hablar lengua de señas argentina, LSA, directivos acomodados por el Ministerio de Educación y chicos que llegaban sin zapatillas en pleno invierno a la escuela, donde trabajó 35 años. Crecimos también escuchando los relatos de nuestros abuelos sobre la miseria y el hambre que se pasaba en la vieja aldea de Galicia, y cómo la Argentina era un faro de esperanza para ellos, y tantos otros en su misma condición. Si hubiéramos nacido en Suecia, probablemente estaríamos preocupados por otras cosas. Tendríamos la seguridad de que alguien en algún recóndito rincón de la seria y calificada administración pública está pensando en el futuro del país y que, de alguna forma, ya está todo calculado para comenzar a incorporar inteligencia artificial a los procesos productivos, capacitar a nuestros jóvenes en los empleos del futuro o repensar los servicios públicos y la administración estatal con una mirada puesta en el siglo XXII y no en el XX. Pero nacimos en la Argentina y sabemos que esto no es así. O mejor dicho, sabemos que sí hay mucha gente valiosa de todos los partidos políticos, sectores empresarios, organizaciones sociales y universidades pensando en el futuro, pero por alguna razón no se encuentran en la primer plana ni de los medios de comunicación, ni de la política, ni de las redes sociales. Pareciera que los argentinos creemos que el futuro es cosa de otros. Es justamente por eso, y porque amamos a este país con todas sus contradicciones, que decidimos escribir un libro sobre el futuro, con nuestra humilde mirada sobre hacia dónde creemos que va el mundo, y con algunas, también muy humildes, sugerencias sobre a dónde tendríamos que apuntar para volver a ser un país de oportunidades, pero sin concentrarnos exclusivamente en la región. Este libro, además, está especialmente dirigido a una amplia generación completa que ha perdido las esperanzas en el futuro, que se ha quedado sin algo en qué creer, al menos en nuestro país. Y para aquel, aunque le duela, que está convencido de que la Argentina no tiene arreglo. No, nosotros no somos Siri, Ravi Shankar. No creemos que con fe y esperanza todo se soluciona y mucho menos creemos en las soluciones mágicas, pero sí estamos convencidos de que la Argentina tiene un enorme potencial para superar sus problemas. Claro que para hacerlo es fundamental pensar fuera de la caja y cambiar el eje con que miramos el mundo. Como siempre decimos, estamos jugando una mano de truco y tenemos 2 anchos y un 7, pero elegimos irnos al mazo a profundizar nuestros propios problemas. Está en nosotros, y especialmente en la próxima generación, elegir qué hacer con nuestras cartas. Si seguir teniendo el 40% de pobreza y 50% de jóvenes que no comprenden textos, o apuntar a ser un referente tecnológico a nivel regional. Andate, pibe. El argentino quejándose en lugares ya es un cliché en los países latinos, así como el brasileño alegre hablando fuerte, el italiano gesticulando de manera exagerada y el chileno con un dialecto difícil de comprender para el resto de los mortales. Los argentinos somos famosos por quejarnos de nuestra desgracia, permanentemente, constantemente, hasta el cansancio. Algo por demás contradictorio si tenemos en cuenta que también somos acusados de ser egocéntricos y de creernos los mejores. No son pocos los colegas latinoamericanos que después de escuchar nuestra típica catarsis sobre la situación económica o social de nuestro país, nos miran con cierto escepticismo, como si estuviéramos exagerando un poco la supuesta desgracia que nos toca. La sociedad argentina,
como también en buena parte sucede con la uruguaya, con la chilena o con la francesa, tiene una tendencia a cuestionar vehementemente aquello que considera una injusticia. De esto se desprende una tradición de protestas en las calles que no es común para el resto de Latinoamérica, España incluida, que tienen tendencias más jerárquicas. Según escribió el famoso politólogo argentino Guillermo O'Donnell, en países como Brasil existe una frase que funciona a la perfección para ilustrar la jerarquía y el sometimiento a ella por parte de la sociedad. ¿Você sabe con quién você está falando? Traducción. ¿Usted sabe con quién está hablando? En cambio, siguiendo a O'Donnell, si uno le dice eso a un argentino, lo más probable es que le conteste, ¿y a mí qué mierda me importa, pelotudo? Nota al pie, el pelotudo lo agregamos nosotros, sencillamente porque pensamos que quedaba mejor. Quizás esto sea uno de los elementos que contribuye a que nuestra sociedad sea percibida muchas veces como un quilombo, una sucesión de crisis sin principio ni final y una consecución de emergencias permanentes. Ese quilombo social y económico al que nos acostumbramos durante la segunda mitad del siglo XX no es gratuito. Para la gente de nuestra generación, y probablemente también para otras en su momento, se volvió una costumbre escuchar consejos como: vos que todavía podés, andate. Este país no tiene arreglo. La salida es Ezeiza y tantas otras frases hechas que hacen referencia a la misma idea de que solo se nos puede ir bien yéndonos del país. Algo similar podría hacerse extensivo a muchos otros aeropuertos o puertos de nuestra región latinoamericana ampliada. Sin ir más lejos, los autores somos nietos de gente a la que le dijeron exactamente eso hace unos 70 años en una España devastada por las consecuencias de la guerra civil y en medio del franquismo. La salida es el puerto de Vigo. Resulta curioso que, si miramos los números, la Argentina es la Argentina de la segunda década del siglo XXI continúa siendo un país de inmigración y no de emigración. Alrededor del 4,6% de la población nació en otros países y se posiciona como el país de América del Sur con mayor número de migrantes. A pesar de esto, existe una narrativa instalada en este país de que la única salida posible para prosperar es irse a vivir a otro. Es sobre esa narrativa que nos interesa indagar. Una de las preguntas que nos obsesiona hace ya varios años es: ¿por qué una sociedad llega al punto de querer expulsar a sus propios hijos para que tengan un futuro mejor? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que no podemos transformar nuestra realidad y que por ende el único futuro posible se encuentra al emigrar? Para muchos, la respuesta es obvia. La Argentina ha pasado un tercio de su historia moderna en recesión, y palabras como déficit, deuda externa, inflación, son recurrentes en el lenguaje cotidiano de cualquier argentino. Una persona que hoy tiene 60 años pasó por el Rodrigazo, la crisis económica de Martínez de Oz, la tablita, la hiperinflación, el corralito, cepos al dólar y todo tipo de regulaciones, promesas incumplidas y desilusiones. Desde 1985 hasta enero de 2021, el peso argentino perdió 10 ceros, que le fueron directamente extirpados. Quizás con estos argumentos sea suficiente como para responder a la pregunta de más arriba. Vemos a nuestro país de la misma manera que un español de la década de 40 veía a España. Seguro habría afirmado que su país no tenía ningún tipo de futuro tras ver los horrores de una matanza a sangre fría entre hermanos en la guerra civil y los más de 800 muertos de hambre, literalmente, durante el año de 1939, para poner un ejemplo. Algo en qué creer. Los problemas económicos, incluso los más graves, no son una respuesta suficiente para esta pregunta, al menos para nosotros. La decisión de emigrar o la voluntad de hacerlo está directamente relacionada con expectativas a futuro, más que con la situación actual o del pasado. Es decir, que para entender por qué muchos latinoamericanos creemos que la salida está en el extranjero,
tenemos que mirar más bien el futuro antes que el pasado. Sí, ya sabemos que no tenemos la bola de cristal, ni somos Nostradamus. Tampoco hace falta. Basta con intentar entender la forma en que percibimos el futuro desde América Latina, que es mucho más importante que lo que efectivamente va a ocurrir. Si nuestros abuelos hubieran tenido la bola de cristal y hubieran sabido que si venían a la Argentina iban a perder todos sus ahorros en 1975 y 1989 y que hoy España sería parte del primer mundo, quizás no hubieran cruzado el Atlántico. O sí, pero lo que quizás no hubieran cruzado, pero lo que percibían allá por 1952 era algo muy distinto, y por eso decidieron subirse a un barco rumbo al nuevo mundo. Nuestra generación no tiene ese algo en qué creer, que pudo inspirar a generaciones pasadas a ver esa tierra como un lugar lleno de oportunidades. El recién llegado que vivía en una pieza de hotel de inmigrantes, con 4 o 5 personas más en su misma condición, se bañaba con agua fría y se levantaba al alba para ir a trabajar, literalmente de cualquier cosa, no estaba motivado por su situación del presente, sino por su expectativa del futuro. Estaba motivado porque la Argentina se le había presentado como una tierra de oportunidades, donde con trabajo y esfuerzo podría comprarse una casa, un auto, poner su pequeño negocio y mandar a sus hijos a la universidad. En esas noches de desvelo con frío en los pies, lejos de su casa y sus costumbres y rodeado de idiomas que desconocía, esa persona que tranquilamente podría ser el padre o abuelo de alguno de nosotros, soñaba y tenía algo en qué creer. Eso es lo mejor que te puede dar una sociedad que quiere progresar. No tenerlo es sinónimo de desgracia. Esto no es algo único en nuestro país y ni siquiera de nuestra región. Durante la primera mitad del siglo XX, a los seres humanos del mundo se les ofrecía, en palabras de Yuval Noah Harari, 3 relatos globales entre los que elegir: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Cada uno de esos 3 relatos contenía una explicación sobre el pasado, una noción de cómo había que organizar la sociedad en el presente y una idea de lo que podría suceder en el futuro. Básicamente un algo en qué creer. Podemos discutir si ese algo en qué creer era bueno o malo, pero no tendría demasiado sentido ponerlo en términos morales. Lo que sí podemos afirmar, casi sin ningún tipo de duda, es que los 3 relatos se llamaban a la acción a las personas que creían en ellos. Sin embargo, a medida que fue avanzando el siglo XX, el fuego de esos relatos se fue apagando. Primero fue el fascismo, derrotado en la Segunda Guerra Mundial, luego el comunismo, tras la caída del muro de Berlín, y por último, el liberalismo, que aunque sigue dando pelea, está en cuestionamiento en todo el mundo, junto con los valores de la libertad y el mérito individual. Esto no es un juicio de valor, sino más bien una descripción, quizás equivocada, de lo que está ocurriendo en el mundo. Ya no hay relatos, ya no hay grandes motivaciones para la acción colectiva, y la sensación de caos y desconfianza por las élites se expande en el mundo, adoptando la forma de protestas callejeras, candidatos anti-establishment, antisistema y refugio en nuevas formas de comunicación, participación e incluso de dinero que no responden a las instituciones tradicionales en las que ahora desconfiamos: bancos, parlamentos, medios de comunicación. Esa falta de proyecto común está directamente relacionada con otra ausencia, un tanto más grave, que es la de una dirigencia política. Y aquí nos ceñimos especialmente al caso argentino. Nuestro país no cuenta con una dirigencia política. Sí, hay funcionarios, ministros, honorables diputados, respetadísimos senadores, líderes de partidos opositores y tertulianos con voluntad de poder. Pero eso no es ser dirigente político. La política es la actividad transformadora de la sociedad por excelencia, y una dirigencia con mayúscula es aquel grupo de personas que tiene la capacidad de identificar un rumbo y guiar a la sociedad en su conjunto hacia allí, poniendo ese rumbo por encima de los intereses personales, ya sean de bronce o de oro, y las mezquinidades políticas, las amistades y las enemistades. A muchos políticos de Latinoamérica
A muchos políticos latinoamericanos, no a todos desde luego, ya que existen casos sumamente valiosos, les sobra billetera y les falta grandeza. Aquí hacemos un alto porque es importante hacer esta aclaración. Del mismo diagnóstico se pueden surgir dos respuestas totalmente diferentes. Habiendo dicho esto, lo más probable es que se nos acuse de antipolítica por haber osado criticar a la no dirigencia política argentina. Nada más alejado de la realidad. Estamos convencidos de que las grandes crisis se sale con política y no sin ella. Por eso cuestionamos a los políticos latinoamericanos que han renunciado a la política y han elegido las etiquetas y los relatos. La politiquería, la chicana, el oportunismo, la ventaja y el corto plazo son sinónimos de falta de grandeza. En momentos de grandes crisis se necesitan grandes dirigentes que elijan la incomodidad antes que la comodidad. Esa fue la gran diferencia entre el mariscal Pétain y Charles de Gaulle en la Francia de la ocupación nazi. Mientras el primero eligió rendirse ante Hitler y colaborar con el nazismo, el segundo encabezó una resistencia casi en soledad desde el exilio. Si hubieran hecho una encuesta a los franceses de 1942, probablemente hubieran arrasado la postura de Pétain, porque lo fácil, el camino corto y la zona de confort siempre son mucho más atractivos que la grandeza. Estamos convencidos de que la Argentina no es inviable per se. La hacen inviable unos pocos vivos carentes de ideas que se benefician de esa inviabilidad, pero sí hemos estado acostumbrados a tener líderes fuertes y sociedades débiles durante el siglo XX. Quizá sea el momento de que la debilidad de nuestros líderes dé paso a la fortaleza de nuestra sociedad, y ninguna sociedad puede ser fuerte sin algo en qué creer. Por eso, muy humildemente y probablemente equivocados, proponemos en estas páginas ese algo en qué creer para las futuras generaciones. Como decíamos, posiblemente estemos equivocados, pequemos de ingenuos o de inexpertos, pero tampoco le tenemos miedo a eso, ni a ser corregidos o criticados. Una parte de nuestra generación tiene demasiado miedo a la crítica y al disenso, y eso no es sano para la democracia. Estamos convencidos de que las grandes ideas se construyen poniendo a prueba lo que creemos y escuchando más a los que nos critican que a los que nos aplauden. Albert Camus solía decir que, si existiese un partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Suscribimos. Los jóvenes y el futuro. En 2006, cuando todavía el mundo no imaginaba la catástrofe económica que se vendría 2 años después, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón estrenó la película Children of Men, Niños del Hombre en Hispanoamérica. La peli, mezcla de ciencia ficción distópica y suspenso, se ambienta en el año 2027, 18 años después de la detección de una extraña condición que produjo la infertilidad humana global, después de una, atención acá, pandemia de gripe. Sí, así como leen. Lo interesante de la película es ver cómo la última generación de la civilización humana va quedando al borde del colapso y la decadencia, acercándose lentamente hacia su indefectible final. ¿Para qué vamos a vivir organizadamente si ya sabemos que después de nosotros no va a quedar nada? Sería de alguna manera el razonamiento de fondo de los habitantes de esa desesperada fin del mundo. Analizando la trama de esta película en sentido figurado, la imposibilidad de que nazcan nuevas generaciones, el crítico británico Mark Fisher se hace una interesante pregunta. ¿Cuánto puede sobrevivir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? La respuesta a estas preguntas está en la angustia que se percibe en todo momento en la película. Es una sociedad triste, sin expectativas, gris, que cae en la convicción de que no hay nada nuevo que pueda ocurrir y que ante esta situación solo queda transitar individualmente y de la mejor manera posible ese camino hacia el fin, disfrutar de lo que queda ante la desesperanza de que pueda venir algo mejor. En las sociedades que progresan, lo nuevo y lo establecido se retroalimentan constantemente, porque ninguna cultura, por más milenaria que sea,
y la nuestra no lo es, puede vivir del pasado. Pensemos en el caso de Japón. Conviven allí y se retroalimentan las bases filosóficas del pensamiento confuciano y la cultura imperial con el anime y la tecnología de punta. Lo joven, entendido como lo nuevo y no como lo de menos edad, es fundamental para que las sociedades sobrevivan. De lo contrario, no estamos ante sociedades, sino ante piezas de arqueología. La juventud tiene entonces un rol fundamental en la construcción del futuro. Antes de seguir, es importante hacer una aclaración. Todos los espacios políticos hablan de los jóvenes y su importancia. Y claro, por mero cálculo demográfico, podemos observar que en Latinoamérica los considerados jóvenes, de 18 a 35 años, todavía son el sector más importante de la población en lo que se refiere a cantidad de votos. Pero para nosotros, siendo jóvenes, la juventud no es una cuestión meramente de edad, ni tampoco es un valor en sí mismo. Poner en una banca a un joven sin preparación, formación, prudencia, juicio crítico y capacidad de escuchar, solo por el hecho de que es joven, no aporta ningún valor real para la política. Es mero maquillaje. La juventud o lo nuevo puede ser representado por cualquier generación y adquiere valor cuando aporta elementos y perspectivas nuevas e innovadoras a la discusión, sin descartar completamente lo que ya existe. Ese es el verdadero valor de la juventud, y no se aprovecha en gran parte de la política latinoamericana. Incorporar a la juventud a la política no es usar a los jóvenes para ganar una elección, sino sumar visiones innovadoras a las famosas mesas chicas de decisión política. Y lo mismo corre para el ámbito académico, empresario o sindical. Esto es de vital importancia en todas las sociedades y en cualquier momento. Si no hay regeneración de las élites y de las ideas, los países se estancan. Esto resulta especialmente importante en el contexto actual, debido a que los acelerados cambios tecnológicos y consecuentemente sociales marcan una distancia cada vez más grande entre generaciones. Hoy, entre un joven de 30 y uno de 16, puede haber un mundo de distancia porque sus experiencias de juventud fueron completamente distintas, partiendo de la base que uno no creció con smartphones en la mano y el otro sí, solo por remarcar un aspecto. Pero todo esto, si hay futuro para América Latina, y creemos que lo hay, es con los jóvenes, no solo de edad, como ya aclaramos, en la mesa de decisión. La salida no es Ezeiza. José María Ezeiza y Fondevila vivió en las afueras de Buenos Aires hasta 1884 y nunca se enteró de que una estación de tren primero, una ciudad y un aeropuerto internacional después llevarían su nombre. Cuando se inauguró en 1949, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se convirtió en el más grande del mundo y su tamaño excedía ampliamente el tráfico aéreo de Buenos Aires y alrededores. En ese momento, la Argentina tenía solo 15 millones de habitantes, es decir, 3 veces menos que ahora, y esperaba continuar recibiendo amplios volúmenes de inmigración en las décadas subsiguientes. Sin embargo, actualmente la situación es muy distinta. En las últimas décadas, la Argentina se volvió sinónimo de crisis económica. Si me preguntas a mí, esto ya no tiene arreglo, dice un joven de unos 30 años caminando por alguna calle del microcentro porteño. Así empieza una de las míticas publicidades sobre la selección argentina para el Mundial de 2010. A lo largo del comercial se muestran todos los lugares comunes en los que caemos, los propios argentinos, a la hora de presentar una imagen negativa y desesperanzadora de nuestro país. En Estados Unidos pones un pie en la calle y frenan todos. Acá, ¿sabes qué? Continúa. Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobras la jubilación igual, dice indignado un taxista levantando la vista para buscar aprobación en el espejo retrovisor. Pero en Europa es Europa, responde el pasajero, resignado, como queriendo dar fin a la conversación. En Alemania, vos tirás un papelito y se acercan y te dicen, señor, se le cayó, explica un hombre de unos 60 años a su interlocutor en un típico café de la ciudad de Buenos Aires. A lo que,
Desde la silla de enfrente, otro hombre de la misma edad responde con otro discurso común. Es cultural. Luego, una segunda instancia, en la misma publicidad, se pueden ver personas de todo el mundo hablando sobre las bondades de los argentinos en términos futbolísticos. Pasión dentro y fuera de la cancha, talento, superación de adversidades, éxito. El volumen de la música épica de fondo va subiendo a medida que se habla sobre los argentinos en distintos idiomas. Más de 10 años después, esta publicidad nos dice mucho de la forma que tenemos los argentinos de vernos a nosotros mismos, pero además de un clima de época a nivel regional y global. Entre 2019 y 2020 en América Latina, una decena de países experimentaron fuertes protestas callejeras que derivaron en interrupciones democráticas, crisis presidenciales o recambios de presidentes vía elecciones. Los chalecos amarillos y las huelgas generales en Francia, Antifa o el movimiento Black Lives Matter son solo algunos de los ejemplos que nos muestran lo turbulento que se está volviendo el mundo en los últimos años. En la Argentina, este contexto reaviva la idea de que la única salida es Ezeiza, haciendo referencia a que lo mejor que pueden hacer los jóvenes para tener éxito profesional y vivir una vida plena es emigrar. Como país estamos en un momento en el que nos cuesta encontrar algo en qué creer. Parecería que es más bien la desconfianza la que predomina. La desconfianza en la política, en los políticos, en los partidos, en las instituciones. El derrotismo y la desesperanza se imponen por sobre la idea de la Argentina como país de oportunidades, que movilizó a nuestros abuelos. La constante idea de que tenemos todo para ser una potencia y aún así estamos cada vez peor. La salida es la tecnología. Ahora bien, hasta acá todo muy lindo, pero la gran pregunta es, ¿cómo se inserta la Argentina en la revolución tecnológica que estamos viviendo y qué vamos a describir a lo largo de todo el libro? El politólogo polaco Adam Przeworski dijo alguna vez que la Argentina era el país más extraño del mundo. Muchos son los países que hacen gala de su excepcionalismo, pero sí es raro que éste sea destacado por un extranjero. Así que vamos a elegir creerle. En las últimas 6 décadas, nuestro país se ha vuelto tristemente célebre por su alta inestabilidad económica. Durante ese periodo vivimos al menos 3 episodios de default, 3 hiperinflaciones y 55 años con déficit fiscal. Como ya dijimos, sin embargo, y a pesar de todo, la Argentina tiene un enorme potencial en materia tecnológica. Y quizás no tan potencial como real. Efectivamente, nuestro país cuenta con 5 empresas unicornio, nota al pie. Se consideran como unicornio aquellas startups vinculadas al mundo de la tecnología y valuadas en más de 1.000 millones de dólares norteamericanos. Mercado Libre, Globant, Auto, Despegar.com y OLX, y dos más a punto de superar esta categoría. Esto es más de un tercio de todas las startups unicornio de América Latina y lo que nos posiciona como el país con mayor cantidad de estas empresas en términos per cápita de nuestra región. Mientras tanto, España solo cuenta con dos, Cabify y Globo. Estas empresas generan empleo de calidad de manera directa e indirecta, por un lado, y por otro, permiten a pequeñas y medianas industrializar sus servicios para transformarse y adaptarse de mejor manera a los profundos desafíos del siglo XXI. Algo de esto hemos visto durante el turbulento 2020, cuando muchos comercios, obligados a cerrar sus puertas por razones de fuerza mayor, pudieron continuar operando por la vía digital o muchas empresas siguieron trabajando de manera remota gracias a las plataformas de comunicación online. La Argentina es también el país latinoamericano con más premios Nobel, con 5 reconocimientos de la Academia Sueca, de los cuales 3 son en ciencias: Bernardo Husey, Luis Federico Leloir y César Milstein. A diferencia de la clásica visión de la Argentina como un país exportador de carnes, granos y también algo de fútbol, la economía del conocimiento es uno de los sectores más dinámicos y pujantes de la industria del país.
se ubica tercero entre los complejos exportadores argentinos, dejando un superávit externo anual de casi 3.000 millones de dólares y con potencialidad para exportar 16.000 millones de dólares en 2030. Si por un momento nos olvidamos de estas características tan nuestras de pelearnos entre nosotros y de mirar con desconfianza al de al lado, lo que podemos lograr no tiene límites. Y esto, que nace escrito para los argentinos, también se aplica a cualquier otro país, en un contexto mundial donde las sociedades están cada vez más enfrentadas. La cuarta revolución industrial nos pone ante una disyuntiva, no solo como ciudadanos individuales, sino también como país. Ser víctimas o beneficiarios de los cambios tecnológicos, algo que en todo este libro plantearemos como la disyuntiva central de la batalla del futuro. Esto nos obliga a estar más juntos que nunca y a evitar concentrarnos en aquello que nos divide. El desafío es muy grande y no admite errores. Los costos de fallar podrían ser enormes. Imagínese todo lo que podríamos lograr como país si, desde el jardín de infantes, los alumnos aprendieran pensamiento sistémico y se prepararan para el complejo mundo que se les espera. Alentáramos a la innovación como una política de Estado para mejorar todos los servicios, desde la salud hasta la seguridad. Nos pusiéramos a la vanguardia no solo de la región, sino también del mundo en cuestiones como inteligencia artificial y Big Data. No es una tarea imposible ni utópica. Tenemos el talento y la capacidad para hacerlo, y sobran los ejemplos de casos exitosos que lo demuestran. Tampoco debemos caer en la tentación de pensar que los problemas más urgentes que tenemos convierten a la tecnología en algo para después. La mayoría de los países exitosos no fueron exitosos primero y luego invirtieron en ciencia y tecnología, sino que primero tomaron la decisión de invertir en ciencia y tecnología y luego, gracias a eso, se volvieron exitosos, con distintos modelos, estrategias y prioridades. Esto es un hecho que se repite en distintas latitudes. Pero siempre hay un pero. Si miramos la película, en lugar de la foto, la inestabilidad macroeconómica de los últimos 10 años ha producido un estancamiento en el sector de la industria del conocimiento, especialmente si lo comparamos con el crecimiento de vecinos en la región. Para ponerlo en números, mientras que las exportaciones argentinas de software crecieron un 17% desde el 2011, las uruguayas lo hicieron un 250%, las chilenas un 34% y las de Costa Rica un 130%. Por otro lado, los históricos problemas macroeconómicos argentinos ponen en peligro la potencialidad con la que cuenta la economía 4.0. Un mercado de capitales pequeño, la falta de confianza de la población en el peso argentino y la inestabilidad política generan una falta de previsibilidad que ahuyenta las necesarias inversiones en el sector. De hecho, en el periodo 2012-2017, las inversiones en la industria del conocimiento fueron significativamente menores que en el resto del mundo, lo que generó que no se crearan alrededor de 130.000 empleos nuevos en el sector. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en 2019 que uno de sus objetivos de gobierno era lograr que para 2025 Francia cuente con al menos 25 unicornios. Y por casa, ¿cuáles son nuestros planes de crecimiento a futuro? ¿Queremos que la Argentina sea una potencia tecnológica regional o lo vemos como una utopía irrealizable? ¿Cuál sería nuestra matriz productiva en los próximos años y qué lugar ocupará en ella la tecnología? Hay futuro. Allá por 1817, al general José de San Martín se le había metido en la cabeza que para derrotar a las fuerzas realistas españolas había que cruzar los Andes, liberar a Chile y después subir por ahí hasta Lima. Tranqui, cuando ya casi no recibía apoyo de ningún lado para semejante epopeya, el director supremo general Juan Martín de Porredón le escribió: a más de 400 frazadas remitidas de Córdoba, van ahora 500 ponchos, únicos que he podido encontrar. Van los 200 sables de repuesto que me pide, van 200 tiendas de campaña, y no hay más. Va el mundo, va el demonio, va la carne, y no sé yo cómo me irá con las trampas en que me quedo para pagarlo todo. Y qué carajo, no me vuelva a pedir más,
que lo que usted quiere hacer es imposible. A lo que San Martín respondió: General Pueyrredón, gracias por el envío. Lo recibiré en los próximos meses. Le agradezco todo lo que ha hecho. Usted tiene razón. Lo que quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. ¿Cómo te vas a poner a pensar en ciencia y tecnología si tenemos un 60% de pobres? ¿Cómo vas a querer enseñarle programación a los chicos si el 50% no comprenden textos? ¿Por qué deberíamos apoyar a las empresas tecnológicas en este contexto? La respuesta a todos estos interrogantes es la misma. Lo urgente no puede taparnos lo importante. Puede que suene imposible que América Latina se suba al tren de la economía del conocimiento y del desarrollo tecnológico, pero es imprescindible que lo haga. Es hora de que los latinos, campeones mundiales de la viveza y las soluciones mágicas al estilo Macondo, comencemos a internalizar que los problemas más urgentes se solucionan con mirada a largo plazo. Peter Drucker solía decir que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras. Una vez que logremos sacar toda la población de la pobreza, vamos a invertir en ciencia y tecnología, sino en el futuro de las decisiones presentes. La forma en que eduquemos hoy a los niños que se están entrando en la educación primaria va a repercutir en nuestro capital humano como país desde hoy hasta el año de 2080. ¿A alguien se le podría ocurrir que los trabajadores de 2060, sin importar a qué se dediquen, no deberán tener un profundo conocimiento sobre cuestiones como inteligencia artificial, big data o blockchain? Según las estimaciones de la FAO, nota al pie, la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization, la demanda de alimentos de la población mundial en el futuro crecerá de forma exponencial en los próximos 30 años. Se calcula que la producción actual de alimentos deberá crecer un 70% para el año de 2050, cuando habitarán en nuestro planeta alrededor de 10.000 millones de personas. Es decir, que no solamente tendremos que producir más alimento para sacar a la gente de la pobreza, sino también para alimentar a la nueva población del mundo. Diversos estudios demuestran que los avances tecnológicos en el mundo de la agricultura y los alimentos, lo que se conoce en la jerga como Agri-Food Tech, fue responsable del 60% de aumento en la producción de los últimos 40 años y tiene un enorme potencial para seguir haciéndolo en el futuro. Como vemos, la tecnología no es un sector apartado lleno de nerds y freaks con computadoras encerrados en un sótano alejado de la economía real, sino que es transversal a todos los sectores de la economía, lo que se conoce como economía del conocimiento y que trataremos con mayor profundidad en el capítulo La batalla por la economía del conocimiento de la parte 2, no representa un sector, no solo son los unicornios ni las compañías de software. Es un fenómeno transversal a todos los otros sectores que comprende las empresas de tecnología, pero también a actividades tradicionales de servicios, profesionales y culturales que se vuelcan sobre esa red global. A todos los rubros que se nos ocurran, podemos ponerles un tech atrás para ilustrar cómo pueden ser modificados en su productividad y competitividad gracias a la utilización de la tecnología. A la ya citada Agri-Food Tech podremos agregarle, solo por mencionar algunos casos, la industria FinTech, tecnología aplicada a las finanzas, o PropTech, tecnología aplicada al rubro inmobiliario. Las industrias del conocimiento en el 2020 representaron el 8% de las exportaciones argentinas y ocuparon el tercer lugar en el ranking de complejos exportadores del país, detrás del oleaginoso y el cerealero. Tenemos un recurso social y económico genuino y sustentable para recuperar la confianza del mundo en nuestros mercados, y es el sector con mayor capacidad de generación de empleo inmediato en nuestro país. La mirada puesta en inversión y ciencia y tecnología a largo plazo y el apoyo a la industria del conocimiento no van a generar por sí solos la solución de los problemas que tiene la Argentina, que son de diversa índole y de naturaleza estructural, pero eso no quiere decir que no sean necesarios para alcanzar esa solución.
Es una parte imprescindible de un todo más complejo. Ni Corea ni Israel. Hace unos meses tuvimos la suerte de compartir un almuerzo con el rabino Alejandro Abruj, alguien a quien respetamos y admiramos muchísimo. En medio de una conversación más que interesante sobre el futuro del país, se nos ocurrió preguntarle qué opinaba sobre la idea de la Argentina inviable. Después de quedarse unos segundos observando el enorme ventanal que teníamos al lado, Alejandro nos miró y con un tono literario nos dijo: Miren chicos, les voy a contar una historia, la historia del país inviable. Y nos contó, muy resumidamente, la historia del Estado de Israel, un Estado joven, sin recursos naturales y enfrentado con sus vecinos, que de todas formas logró convertirse prácticamente en una potencia mundial y en un ejemplo de lucha contra el coronavirus. Esa misma historia que nos contó en vivo se tradujo en una riquísima columna de opinión escrita por él que se tituló El país inviable. Nota al pie: El país inviable, Alejandro Abruj, Infobae, 11 de abril de 2021. Un ejemplo similar podría haberse esgrimado tomando el caso de Corea del Sur, un país que después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y los horrores de un conflicto fratricida a principios de 1950, parecía no tener futuro. Hoy, a pesar de todos sus problemas, es de los países más desarrollados del mundo. Efectivamente, Corea e Israel, que hace un par de décadas eran parte indiscutida del tercer mundo, con problemas económicos comparables a los latinoamericanos del momento, lograron sortear estas dificultades y convertirse en modelos de desarrollo casi ejemplares. En ambos casos, tecnología mediante, cuando se citan estos ejemplos para justificar que no es imposible llegar al camino del desarrollo mediante la tecnología, la primera reacción del interlocutor escéptico, que todo lo sabe, es más o menos así: pero pará, pibe, nosotros no somos ni Corea ni Israel, somos la Argentina, ese es el problema. Ya conoceremos más adelante a nuestro amigo el librero sin visión, pero él tranquilamente podría decir esta frase, y si bien es cierto que no están del todo equivocados en escapar a esta comparación, pierden el hilo central del argumento. Volviendo al punto, cuando una conversación así ocurre, y no son pocas las veces, no podemos hacer otra cosa que darle al otro la razón. Nosotros no somos ni Corea ni Israel, no estamos en guerra con nuestros países vecinos y casi no hemos experimentado conflictos bélicos en nuestra región desde el siglo XIX. Salvando algunos casos puntuales, Corea e Israel juntos no alcanzan la superficie de la provincia de Santa Fe en la Argentina. Estamos rodeados de cuánto y recurso natural se nos pueda ocurrir. Tenemos capacidad para alimentar a 10 veces nuestra población y probablemente mucho más. Tenemos alrededor de 130 años más de historia independiente y no contamos con grandes conflictos étnicos o religiosos entre nuestra población, ni somos marco de disputas geopolíticas que nos exceden. Estamos convencidos de que la Argentina no tiene que seguir el modelo israelí ni el modelo coreano, sencillamente porque sus particularidades la hacen distinta a estos y a otros países. Sin embargo, no sería para nada sensato pensar que no tenemos nada que aprender del crecimiento de estos países en los últimos años. Economistas y dirigentes de todas las corrientes políticas han estado de acuerdo en que en Corea, el aumento del capital humano mediante una gran inversión en educación es uno de los factores más contribuyó al crecimiento, con un fuerte foco puesto en la innovación industrial y tecnológica. En el caso israelí, sucede algo parecido. Este joven país de Medio Oriente ha apostado desde hace décadas a un modelo basado en el conocimiento y la innovación tecnológica, con un sistema académico de calidad en todos sus niveles y donde se reciben alrededor de 140 ingenieros por cada 10.000 trabajadores, siendo el país con más ingenieros per cápita del mundo. En segundo lugar, la conexión entre el mundo universitario y el empresarial es uno de los grandes pilares que explican el éxito de los emprendimientos israelíes. Los llamados Centros de Transferencia Tecnológica son una iniciativa con el objetivo de ayudar a los investigadores a desarrollar comercialmente sus ideas para que la investigación no se quede solamente en los laboratorios, sino
que también se vuelva rentable y pueda retribuir el dinero que se invirtió. Por último, año tras año, estos países están entre los 10 que más invierten en investigación, desarrollo e innovación en todo el mundo, lo que les permitió estar a la vanguardia en términos científicos y tecnológicos, alimentando el sistema que ya mencionamos. La pregunta es, ¿por qué la Argentina no podría hacerlo? Creemos fervientemente que no hay ningún motivo más que nuestra propia obsesión por dispararnos en el pie, que está eminentemente relacionada con otra de nuestras obsesiones, que es priorizar las diferencias por sobre las coincidencias y el corto plazo por sobre el largo. La batalla del futuro, spoiler. Hay un sector de la población que está convencido de que la Argentina es inviable y otro sector que está convencido de que no tenemos que cambiar nada, o más bien que debemos intentar mantener un modelo económico pensado para mediados de la década de 1950. Creemos humildemente y con el mayor de los respetos que ambos sectores están equivocados. En las próximas páginas proponemos, entre otras cosas, una alternativa a esas dos visiones. La Argentina es un país con un enorme potencial, pero no para ser el granero del mundo, sino para convertirse en un referente regional en términos de ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, esa potencialidad solo puede ser transformada en acto si dejamos atrás nuestra tendencia autodestructiva y trabajamos seriamente y con prioridades claras para que la ciencia, la tecnología y la iniciativa privada innovadora se conviertan en el motor de nuestro desarrollo en todos los ámbitos, desde el campo hasta el rubro inmobiliario, pasando por los servicios o las finanzas, entre otros. La primera parte del libro consta de 3 capítulos. En el primero, comenzaremos adentrándonos en las batallas del pasado para poner en contexto y comparar los cambios tecnológicos actuales con otros que se fueron dando a lo largo de los últimos siglos. En todos ellos hay algo en común. Los grandes cambios sociales han sido llevados adelante por personas o grupos de personas que tenían algo en qué creer. ¿En qué cree nuestra generación? Además, buscaremos entender cómo y por qué las revoluciones tecnológicas han tenido profundos impactos sociales y por qué los grandes cambios en la sociedad siempre se han producido impulsados por la idea de que puede haber un mundo mejor, teniendo en cuenta que esta vez se calcula que el impacto de los cambios será 3000 veces mayor que en el pasado. Por esto, el segundo capítulo intentaremos comprender la naturaleza de los cambios tecnológicos que estamos viviendo y la primera revolución digital, iniciada en el año 2007, sobre la que estamos transitando casi sin darnos cuenta, adjudicándole al futuro elementos que en realidad pertenecen al presente. El futuro llegó hace rato. En el tercer capítulo de esta primera parte del libro abordaremos el complejo y desordenado mundo del futuro, abriendo el debate sobre el rol de la tecnología. ¿Es aliada o enemiga de la humanidad? Dejamos la pregunta abierta para hacernos los interesantes, porque podemos y porque queremos. En la segunda parte nos adentramos, ahora sí, en las 8 batallas del futuro, contra la brecha digital, por la educación, por el empleo, por el crecimiento y la economía del conocimiento, contra la crisis de representación, por los datos y por el espacio. En realidad, son 8 batallas y media, porque la primera de ellas, sin la cual se haría difícil comprender todas las demás, es una batalla en contra de lo que Evgeny Morozov llama el solucionismo tecnológico. Es decir, esa idea ingenua y utópica de que con la tecnología podemos solucionar cualquier problema social sin importar su complejidad o profundidad. No estamos de acuerdo con esta postura, aunque los memes digan lo contrario. ¿Se puede contradecir a un meme? La tecnología puede, en todo caso, ser una herramienta que ayude a combatir los problemas que, uno, los seres humanos consideramos como problemas y dos, los seres humanos tenemos la voluntad de combatir. El lector atento habrá notado que si bien dijimos que había 8 batallas, solo mencionamos 7. Sí, los estábamos probando. Para terminar, intentaremos describir lo que quizás sea la batalla más importante,
la que debemos librar contra nosotros mismos, bajo la premisa de cambiar para cambiar al mundo. Abordamos aquellas transformaciones que tendríamos que tener en nuestra actitud hacia la tecnología y hacia la vida, para convertirnos en agentes y no en víctimas del cambio inevitable que está viviendo nuestra sociedad. Sin demorarlo más, empecemos.